Hola a todos y todas, yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la patica de la silla vacía que cubre el 42% de nuestro territorio, que es esa región. Y hoy vamos a estar hablando del nuevo ministro de Ambiente del gobierno de Abelardo de la Espriella, Fabio Arjona, desde la redacción de La Silla. Y estamos aquí con Julio Caicedo, periodista de La Silla Amazonía. Jules, nos tomamos desde la redacción ahora que Pacheco está de Hay vacaciones. que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que Programa diario aprovechar. ya de la Amazonía. Exacto. Entonces, bueno, pues estamos estrenando o vamos a estrenar ministro de Ambiente. Fabio Arjona fue como uno de los primeros que designó Abelardo. Fabio contaba en una entrevista que creo que fue al País de España que conocía a Abelardo pues desde que él era chiquito. Fabio tiene como 70 años, pero pues es también de Montería, Córdoba, y allá pues vio crecer a Abelardo y desde entonces se conocen y hoy vamos a hablarles un poquito a la gente de qué podemos esperar con Fabio, cómo va a ser como ese cambio en el liderazgo que ha tenido el Ministerio de Ambiente con 3 ministras en el gobierno de Petro. Si quieres, arranquemos por contarnos un poquito como cuál ha sido su trayectoria. Bueno, Nati, sí, como decías, Fabio Arjona es un viejo conocido del sector ambiental. Incluso nosotros en la Silla Amazonía hemos hablado con él, hablamos en la COP16, conversamos con él para temas como la jurisdicción agraria. Agraria. Era uno de los expertos que consultábamos y ahora va a ser el próximo ministro de Ambiente y eso habla de la trayectoria que ha tenido en el sector, que es muy amplio. Él es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Comenzó trabajando en la CBS, que es la Corporación Autónoma de Córdoba, tiene sede en Córdoba, Autoridad ambiental local. exacto, Ujú. de los valles del río Sinuí y San San Jorge. Jorge, Eh, 1983 a 1992. exacto, digamos que también le ha tocado la evolución del Sistema Nacional Ambiental. Ujú. Eh, También pasó por el proyecto de Represa Urrá, donde fue gerente ambiental. No sé si vamos a tocar ese tema de una vez, porque es uno como de los puntos que ha tenido más controversia en su carrera y que le han sacado a relucir en estos días de su nombramiento. Sí, bueno, pues digamos que tiene que ver con que la relación con las comunidades, digamos, de Fabio Arjona es algo un poco más reciente en términos de su trayectoria, porque también vamos a hablar de una cercanía que ha tenido con el sector privado en su trabajo ambiental. Y en ese relacionamiento con las comunidades está como el caso, como dices tú, que le genera ruidos, es un caso igual de hace pues varias décadas, y también el caso por el que es muy reconocido en el sector, ese que le genera ruidos, pues tiene que ver con la inundación para construir la represa de Urrá. Vamos a ver una sentencia de la Corte Constitucional del año 98, es esa sentencia, la 652, pues que determinó que para hacer esa obra se terminó desplazando al pueblo indígena en Vera Catío, porque se inundó parte de su territorio, se desvió el río Sinú, pues del cual ellos también se abastecían, y no se tuvo en cuenta la consulta previa. Y pues Fabio Arjona como gerente ambiental, digamos que le cabe pues alguna responsabilidad. Hay un par de fuentes, digamos, que mencionan que quizá él desestimó un poco como esos impactos, si bien, por ejemplo, Sandra Vilardi, que fue viceministra de Ambiente en el gobierno Petro, es doctora en ecología, bióloga también y pues una experta en estos temas, enmarca un poco esa situación en el contexto histórico de la época, porque eso se remonta como a la década de los 90, donde derechos como la consulta previa y en general el reconocimiento como de los pueblos indígenas, de los derechos ambientales incluso, pues era muy incipiente, ¿no? Entonces como que en todo caso ahí hay que poner ese matiz. Nosotros intentamos hablar con el ministro Arjona para esa nota y para entender un poco más su rol, pero no pudimos comunicarnos con él. Eh, y bueno, está también como el otro caso por el que lo reconocen mucho, que es Vida Manglar,
y ahí si quieres volvemos un poco a mencionar su trayectoria, porque Sí. tiene que ver con SEI, ¿no? Él coordinó el Plan de Acción Forestal, que era un programa de la FAO, que es Naciones Unidas para la alimentación, no recuerdo específicamente el nombre, pero es esta Con el entidad que BNP. trabaja también con alimentación, pero que está muy metida en temas ambientales, con todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. Y después ya pasó a, diría yo, el cargo en el que más ha ganado reconocimiento, que es como líder acá en Colombia de la ONG Conservación Internacional, que es una ONG que es de Estados Unidos, pero que yo creo que es reconocida a nivel mundial, y él ha sido como la cara más visible acá en Colombia y ha trabajado con diferentes gobiernos, con comunidades. Y ahí volvemos entonces al caso que mencionabas de Vida Manglar, que es uno de los proyectos bandera que él ha liderado, que tiene que ver con un proyecto de bonos de carbono azul Ujú. en la bahía de Cispata o Cispata, nunca he sabido bien Cispatá. cómo es que se dice. Cispatá también en Córdoba. Sí, solo una cosita antes de llegar a CEI, él fue viceministro de Ambiente, que es como, aparte de ser director de la autoridad ambiental, pues la experiencia que él también puede mostrar como en términos del gobierno nacional, Sí. En un gobierno un viceministro poquito de Ambiente distinto a este, de bastante, Samper. de Ernesto Samper, que no lo invitaron, ¿no? a la posesión de Abelardo. Entonces, sí, Vida Manglar es un proyecto de bonos de carbono azul porque es para restaurar como 7.000 hectáreas de manglares que se determinó que absorbían muchos gases que calientan la atmósfera, y ahí entiendo que su trabajo con las comunidades, específicamente con los pescadores y con los que antes eran cazadores de un caimán, que es el caimán aguja, pues ha sido muy importante justamente para que se haya dado esa transformación. Ellos pasaron de cazarlo a cuidar sus huevos y a cuidar en general esa especie, pues que estuvo amenazada y ya no lo está, pero además él como que logró conseguir muchos fondos para que ese proyecto se pueda mantener en el tiempo, para que esas comunidades tengan ingresos, que yo siento que es en buena medida como el sello que Fabio Arjona eventualmente le va a imprimir a este ministerio, y es que él lo dijo, o sea, mi enfoque es el de un desarrollo sostenible, no puede haber como conservación sin crecimiento económico, ¿sí? Como que, de hecho, la frase es, vamos a tener que equiparar todos los temas de la sostenibilidad con el crecimiento. Y ese proyecto justamente es como un ejemplo de esos. Nosotros hablamos con varias fuentes, Jules, para esta historia que hicimos juntos, y hay varias cualidades que le reconocen a Fabio Arjona, ¿no? Tú decías alguna, que es la de como esta capacidad de reunir a muchas personas, a muchos actores claves para que un proyecto salga adelante. Lo de la curva de aprendizaje, que va a ser, lo decía Sandra Vilardi, va a ser corta porque pues ya conoce el sector. Alejandro Álvarez, que es uno de los cofundadores de Selva Nevada, que es un proyecto de bioeconomía, pues basado en, o sea, de helados de frutos amazónicos, y que conoce mucho ese sector al que Fabio Arjona también quiere darle impulso. Pues también decía como que tiene una gran capacidad de organizar equipos, ¿no? Como de saber quién es bueno para qué cosa y llamarlo a trabajar con él. Él decía algo que es que él no hace las mejores empanadas, pero sabe dónde encuentra las mejores empanadas, como para ejemplificar, que él Exacto. es muy bueno para encontrar quiénes son las personas que pueden desarrollar temas específicos. Exacto. Nos hablaban mucho de su capacidad como para innovar en Sí. el sector, en un sector donde muchas personas donde se repiten, se tienden a repetir programas, uno ve que se cambian de nombre en cada gobierno, donde siempre se está como corriendo en círculos un poco. Él es una persona que destacan como innovadora, con los Sí, riesgos que implica innovar, nos decía sí, Sandra sí. Vilardi, pero es una persona innovadora. Y es una persona que está dispuesta a arriesgarse si encuentra resultados concretos. Eso Sí. lo mencionó la ex representante Julia Miranda y directora de Parques Nacionales. Exacto, que si hay un proyecto que se ve promisorio en ese sentido, en la posibilidad de producir como unos efectos
muy específicos, él se manda. Y Julia también decía, en contraste, digamos, con el gobierno Petro y lo que ella considera como una retórica excesiva, ella fue pues crítica y ejerció mucho control político como excongresista al Ministerio de Ambiente. Ella decía pues que Fabio realmente era un hombre esencialmente práctico. Miranda, Julia Miranda, conoce a Fabio primero cuando ella estaba en el DAMA, en la alcaldía de Antanas Mocos, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, y ahí Fabio ya estaba en CI y trabajó con el distrito como apoyándolo en darle a las empresas pequeñas estímulos para que mejoraran su gestión ambiental, de nuevo, ¿no? Como orientación a resultados. Y la otra experiencia que tuvo con Arjona fue ya siendo ella directora de parques y Fabio Arjona desde SI ayudando como a estructurar fondos patrimoniales para el mantenimiento de Malpelo, ¿no? El área protegida y de otras áreas protegidas. Creo que eso también habla un poco como de cuál es la aproximación de Fabio al tema ambiental. Y Julia también le reconocía el tema del relacionamiento con las corporaciones, que es algo que tú has trabajado, Jules. Sí, el gobierno Petro, por una decisión política, se distanció de las corporaciones autónomas. De hecho, Petro las calificaba como espacios de corrupción, teniendo en cuenta que por su conformación son vulnerables a los intereses políticos regionales. Mencionábamos que es muy común que en estas épocas en que se empiezan a definir los directores de las corporaciones en la silla vacía hagamos notas políticas de quiénes están detrás de esas corporaciones. Esa influencia política le molestaba a Petro porque generalmente esos sectores más regionales o esos poderes más regionales no coincidían con su línea política, entonces él decidió evitar intermediaciones, trabajar directamente con institutos científicos en los cuales podía tener mayor línea, mayor control. Y eso desplazó a las corporaciones autónomas que, independientemente de eso que mencionábamos, de esa influencia política, pues son las autoridades en las regiones. Sí. Ellas son las que administran los recursos naturales, las que dan permisos, las que sancionan en caso de que sea necesario. Y el hecho de que no estuvieran tan metidas en las decisiones y en el presupuesto hizo que se vieran debilitadas. Mientras que Arjona ya se sentó con ellos a ver hacia dónde va a ir el sector. Y de hecho, el director de Azocar, que también lo mencionamos en la nota, agradece eso y dice que no va a haber como diferencias ideológicas como si las hubo con este gobierno, sino que se van a enfocar, volvemos a eso, a los resultados ya más concretos. Ese pragmatismo en todo caso, pues tiene como, lanza unas alertas, ¿no? Y como que la nota nosotros tratamos de explorar cuáles son esas alertas y como preocupaciones que hay también en el sector ambiental. Y ese pragmatismo se ha visto en temas como el licenciamiento, la consulta previa, la extracción, que es como uno de los motores que quiere prender de nuevo Abelardo. Entonces, escuchemos un poco a Arjona hablando del tema del licenciamiento, por ejemplo. Eso creo que fue en Caracol. Sí, en entrevista con Caracol Caracol Noticias. Noticias. Licenciamiento ambiental es un tema que no es ciencia de cohetes. Tiene que tener unos tiempos específicos. El tema de consulta previa no se puede seguir con un mecanismo extorsivo. El tema de consulta previa debe asumirla el gobierno y no se debe seguir delegando en los promotores del proyecto. Entonces yo creo que con estas medidas y debe meterse la mejor ingeniería, la mejor tecnología dentro de la ANLA para tener unos tiempos precisos y adecuados sin perder la rigurosidad del licenciamiento. Entonces sí, ¿no? Él dice el licenciamiento ambiental no es ciencia de cohetes. Esa es como una frase que resume bien. Es un ministro que nos va a dar muchos titulares, porque ya no se ha posesionado y ya ha tirado titular, porque es un poco desprevenido al hablar y entonces eso vamos a ver qué ruido le va a traer también. Entonces él básicamente ha dicho como tres cosas en ese sentido. Una, que quiere como acelerar los procesos de licenciamiento. Yo entiendo que eso está hoy súper reglamentado, no sé bien cómo lo va a hacer, pero pues esa es como su intención, que quiere que la consulta previa deje de ser un mecanismo extorsivo.
Yo creo que la consulta previa sí tiene muchos problemas en Colombia, pero pues es también una garantía para que a los pueblos pues se les tenga en cuenta y realmente participen. Y parte de los problemas no es solo que sea un mecanismo extorsivo porque las comunidades se aprovechan de él, sino también porque muchos proyectos solo vienen casi que a notificarle a las comunidades, es al final cuando ya han diseñado todo el proyecto, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y lo otro que ha mencionado es el tema de fracking, que para mí sigue sin ser claro si este gobierno lo va a hacer o no con pilotos. En el plan ABC decía que con pilotos, pero en muchas declaraciones, incluso de Arjona, eso no es claro. Él dice que pues va a ser solo en el 2% del Él dice que territorio no va a haber nacional. que no hay barreras que no se puedan Solventar o sí, con la tecnología para hacer el disponible fracking. actualmente. Y ha hablado mucho de formalización de los mineros, ¿no? De la minería ilegal de oro también en la Amazonía, pero en otros lugares como Santurbán, y como que ha planteado que para él la solución es que grandes empresas ayuden como a traer esos mineros y A a través de ellos se formalizarlos. formalicen. Ahí escuchemos también hablando a Arjona en Santurbán. Entonces, no se ha avanzado en eso, se ha generado una discusión ideológica, pero hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que allí existe. Si hay una minería industrial alrededor, podría ayudar a la formalización. Hay una empresa canadiense que tiene el título, se llama Iris Mining. Iris Mining tiene 38,000 mineros formalizados en una mina que tiene en Antioquia. Es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán. Entonces veíamos como ese pragmatismo en torno a estos temas que son temas súper polémicos, muy sensibles ambientalmente. Ahorita Y que tú socialmente hablabas, también, pues Santurbán vemos lo que está pasando en este momento por el tema de la delimitación. claro, tú decías que muchos titulares, el otro titular que no hemos mencionado y que por el que lo recuerdan es el de la histeria ambiental. Y bueno, así como dijimos que, por ejemplo, las corporaciones autónomas parece que van a volver a tener un juego, los políticos también, ¿no? Arjona es cercano al expresidente Iván Duque, a su ministro de Ambiente, o sea, varias fuentes nos dijeron que detrás del ministro de Ambiente, Carlos Correa, de Iván Duque, estuvo pues Arjona, que sigue teniendo incidencia en la Corporación Autónoma de los Valles de San Jorge y Sinú. Escuchemos al presidente Duque, no ahorita, ahorita No, también ya se reunieron, pero en 2021, en en un evento en Córdoba 2021. que lo menciona como un gran amigo y como un gran aliado de su gobierno. Fabio Arjona, que está por acá, gran amigo ambientalista, uno de los grandes gestores ambientales de nuestro país. Fabio Arjona, que es hijo de esta tierra, fue viceministro de Medio Ambiente en los inicios del ministerio, siendo ministro Eduardo Verano de la Rosa. Y Fabio fue un promotor de muchas de las acciones que hoy estamos trabajando. Yo quería, Carlos, que él, que ha sido un validador y ha sido también una especie de aliado estratégico, le cuente a las personas que nos acompañan hoy qué significa estas metas que hemos establecido y qué significa la ley de acción climática que se tramita en este momento en el Congreso. Queremos escucharte rápidamente. Hay que decir algo y es que Iván Duque, pues, ha tenido cercanía como al sector ambiental, incluso ahorita siendo expresidente, y en su gobierno se puso una meta altísima que incluso, pues, gente cercana a él decía que era demasiado ambiciosa en reducción de gases de efecto invernadero, que era como reducirlos en un 50% al 2030, si no estoy mal. Entonces, bueno, pues ambicioso fue en ese sentido. Y la semana pasada nosotros contamos en la Silla Amazonía que estuvieron juntos en Leticia y que Duque le entregó un documento como de soluciones basadas en la naturaleza, de nuevo el mercado, las soluciones de mercado muy, muy presentes. Yo de nuevo creo que ese va a ser el sello de Arjona. Em, Parte de una iniciativa que se llama Iniciativa Concordia. Concordia, ¿no? De una fundación que se llama también Concordia, que es como cercana pues al sector de la derecha. Correa, Carlos Correa, es hoy asesor de CI. O sea,
ICI tuvo otro, digamos, en el Ministerio de Correa hubo una persona en la Oficina de Relaciones Internacionales, de Asuntos Internacionales, que después pasó a CEI. Eso a veces se da como un poquito ahí de una puerta giratoria, en este caso de la ONG CEI al Ministerio y viceversa. Y hablemos un poquito, Jules, ahora de algo que ya hemos ido mencionando con lo de Iris Mining, pero es como esa cercanía de Fabio Arjona con el sector privado, que ha sido como uno de sus grandes aliados en el tema ambiental en todo caso. Exacto, sí, en esa misma línea que venimos hablando del pragmatismo bajo el modelo de la ONG Conservación Internacional, han trabajado con diferentes empresas colombianas o que tienen presencia en Colombia para temas ambientales. Lo que pasa es que varias de esas empresas han tenido cuestionamientos por sus actividades. Entonces, algunas de ellas son Carbones de Cerrejón, por ejemplo, que tiene una historia larga con los Guayú. El grupo Prodeco, que también estaba en el Cesar, que hace poco fue noticia Agua de porque Iberico. abandonaron la mina sin que sea muy claro cuáles son como los efectos o cómo se van a solucionar los impactos Eso fue sociales. muy en la pandemia. En la pandemia. Ujú. Exacto. También han Que sí trabajado fue. con Minesa, que fueron los primeros en estar explorando todo el tema de la minería en Santander. Ahora pues ha cambiado de propiedad y las empresas que están allá son otras, pero así está Minesa como de alguna manera también el símbolo de esa lucha que ha habido en Santander en contra de la minería. Y con diferentes empresas que tienen cuestionamientos ambientales. Entonces, ahora que él va a ser el director, el garante de la política ambiental y de los derechos también de las personas por tener un ambiente sano, va a tener que ponderar los intereses de las comunidades, del medio ambiente y de empresas con las que él ha tenido algún tipo de relacionamiento. Esperamos que prime como el criterio, lo técnico, los intereses de todos y que pueda haber como una armonía entre todo eso, pero va a ser Sí. difícil y vemos que también hay, pareciera como que mayor influencia de este sector privado porque ha trabajado más con él, porque ha tenido como equipos más hacia ese sector privado que otros actores que sí tuvieron más juego en el gobierno Petro, como son las comunidades, las ONG, activistas que incluso asumieron puestos dentro del Ministerio de Ambiente. Entonces vemos ahí un rebalanceo que le va a dar más juego a este sector privado, también a las CAR, como mencionábamos, en detrimento de otros sectores como los sectores sociales que generalmente Tuvieron mucho eh, juego en que este tuvieron gobierno. juego y que muchas veces se han visto en posiciones contrarias a los sectores privados. Claro, sí, yo creo que ese es como un poco lo que plantea al final la nota que hicimos y es que esa va a ser la gran prueba de fuego de Fabio Arjona, ¿no? Ese punto ciego que puede tener con los privados, la posibilidad de que pueda minimizar, digamos, los impactos ambientales que tienen muchos de estos proyectos. Ese va a ser como un poco su prueba de fuego. Y para ya ir cerrando, Jules, hablemos un poco, como integrando esto que acabamos de decir, este mapeo que hicimos de Arjona, como cuáles pueden ir siendo unos primeros pronunciamientos que haga, pues a partir de este viernes 7 de agosto que se posesiona el nuevo gobierno. Escuchemos uno que no lo hemos cubierto realmente en la Amazonía, el espectador ha hecho bastante al respecto, pero que va marcando un poco ahí una pauta. De control, por ahora, plan de manejo y control de los hipopótamos, al menos en esa acción, va a estar pausado. No, pausado no. Se va a trabajar porque el problema sigue creciendo. Y antes de un año de gobierno tenemos que tener una solución. Esto se ha dilatado eternamente por 30 años de que mataron el primer hipopótamo, que tuvo una reacción equívoca porque lo que se presentó en la prensa fueron soldados que estaban vigilando el control de los hipopótamos y apareció en primera página ese. En ese momento yo dije, como Conservación Internacional, que el control letal era una alternativa y que ojalá se utilizara antes de un crecimiento desmesurado de la población que se convierte en invasora. Todo el mundo me levantó a patadas porque era una posición un poco fuerte, pero si se hubiera hecho en su momento no tendríamos el problema que hoy tendríamos. Y ya no hay punto de retorno. Ya el control letal no debe ser con esta población tan importante. Veremos cómo lo resolvemos. Okay. Lo que te puedo garantizar y anunciar desde ya es que no habrá control letal con los hipopótamos.
Bueno, sí, ahí veíamos cómo se refiere al tema de los hipopótamos, que ha sido uno de los temas como más mediáticos ambientales en el Este país, semestre. por lo exótico que es que haya tantos hipopótamos en Colombia y los problemas que eso está generando en los ecosistemas del Magdalena Medio. Ujú. Él decía, ahí veremos cómo lo resolvemos, Sí, pero ya había un plan concertado con científicos que trabajaba por más de 6 años que recomendaba el control letal de hipopótamos. sí. Y eso habla un poco de su pragmatismo. Cómo este pragmatismo, bueno, a veces no necesariamente es pragmatismo hacia lo científico o hacia las recomendaciones técnicas, sino pragmatismo hacia quizá lo costoso que puede ser políticamente tomar esa decisión que implica pues matar Matarlos. hipopótamos y enfrentar también al animalismo del país que cada vez tiene más fuerza política. Ujú. Entonces, creo que muestra un poco la cintura que tiene. Entonces, por un lado es muy pragmático cuando busca objetivos concretos y proyectos que pueden ser más llamativos, más verdes, por decirlo así, pero también muestra un pragmatismo, si se quiere, político cuando le toca tomar ese tipo de decisiones que no son tan fáciles de tomar. Sí, hay otra decisión que también ya más o menos anunció que va a cambiar, va a reversar. Escuchémoslo hablando del mercado de bonos, que es otra de estas soluciones a la que él le va a poner mucho la ficha. Nunca, además, durante el gobierno había un mecanismo de inscripción de proyecto que fue el RENARE. El RENARE quedó muerto ahí. Hay que recuperarlo. Hay que hacer un mecanismo de registro eficiente de proyectos. Hay que establecer unos estándares de calidad, especialmente cuando son proyectos que tienen distribución de beneficios a las comunidades. Ningún desarrollador en Colombia, desde mi punto de vista privado del mercado de carbono, debe hacer proyectos donde las comunidades reciban menos del 60% de los recursos de la venta de certificado de reducción de emisiones. Este es un tema que durante el gobierno Petro ese mercado se marchitó un poco. Por un lado, porque se disminuyó los beneficios que las empresas pueden, digamos, recibir invirtiendo en mercados de bonos de carbono. Pasó de una exención del 100% que podían tener si invertían en ese mercado sobre el impuesto al carbono al 50%, a la mitad, y se calcula como en 50 millones de créditos de carbono la sobreoferta que hay, con lo cual se han bajado los precios de esos certificados. El RENARE, que era ese registro del que está hablando, o ese sistema para registrar como operaciones en el mercado del que estaba hablando Arjona, no arrancó a funcionar y solo hasta el final del gobierno, o sea, hace unos meses, salieron como unos primeros proyectos de decreto para reglamentar ese mercado que ha tenido muchas fallas. Realmente ha habido investigaciones del CLIP, sobre todo, digamos, documentando como fracturas sociales a los pueblos indígenas, falta de transparencia, ¿no? Como mucha opacidad, doble contabilidad. Ahí escuché a Arjona hablando de como de una condición para que sean más equitativos con los pueblos indígenas, pero cuando ha hablado de reversar esa reglamentación que propuso el gobierno Petro, no ha sido muy claro en qué dirección él sí lo reglamentaría, ni ha sido muy enfático como en el tema de las fallas que hay que corregir, pero lo que hemos podido reportear es que él va a poner a funcionar de nuevo ese mercado, tanto con proyectos en territorios colectivos, como también proyectos de restauración, ¿no? De sembrar árboles en sitios degradados. Y un primer nombramiento que nosotros contamos ayer, no es oficial, pero creo que va a ser así, que es el del director del IDEAM, va como en esa línea. Es una persona que viene también totalmente del mercado de bonos. Ahí si quieres cuenta pues el otro nombramiento que también ya conocemos. Sí, Sandra Besudo. Sandra Ujú. Besudo va a ser la directora de Parques Nacionales durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Es con quien venía trabajando de la Espriella desde la campaña. Ella fue la encargada de organizar el plan ABC, que es básicamente la agenda ambiental que va a tener este gobierno. Estuvo en ese video en el páramo, Famoso. en el páramo con José Manuel Restrepo, en ese, sí, como de los pocos videos que vimos en campaña relacionados con el tema ambiental de Abelardo de la Espriella, y es una persona que también tiene mucha experiencia, es bióloga también,
es líder de la Fundación Malpelo y ha Sí. trabajado mucho con Arjona hasta donde hemos visto, entonces va a ser una llave interesante y también tiene una relación con el sector privado porque su Exacto. familia es la dueña de Aviatur, que Aviatur. es una agencia de turismo muy reconocida acá en el país. De Nuevamente, naturaleza. vamos a ver y vamos a vigilar también desde la silla vacía cómo se van a ponderar todos esos intereses que está reuniendo este nuevo Ministerio de Ambiente. Sí, creo que la otra decisión que ya más o menos también Arjona avisó que podría reversar es la de este proyecto de resolución que buscaba declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles. Él ha dicho que la mayoría de la Amazonía tiene vocación de conservación, pero dejó medio abierta la puerta a que se siga haciendo explotación de hidrocarburos en lugares donde ya se ha hecho y en el piedemonte amazónico, que a mí por lo menos me prende como un poco una alerta porque no se refirió puntualmente a Mocoa, pero Mocoa podría caber en esa definición. Bueno, creo que al final, Y Nati, Julio, así. antes de despedirnos, hablar también de lo que puede pasar con las entidades territoriales indígenas. Ha habido ruido alrededor, personas muy cercanas al gobierno que han dicho que se van a reversar las primeras 9 entidades territoriales indígenas que oficializó el gobierno Petro. Eso tendría unas implicaciones también para un proceso que tú has cubierto muy bien. Si nos puedes contar un poco qué es lo que está pasando hoy por hoy con esas entidades. Sí, pues se reconocieron, como dijiste, 8 en la Amazonía, una más en La Guajira. Nosotros contamos un poco que esa arremetida que hubo de Enrique Gómez, de senador de Salvación Nacional, el colombiano pues sacó también como unas historias diciendo que esos eran como unos territorios federales y que uno de los primeros actos de Abelardo sería reversar su formalización. Pues contamos que mucho estaba motivado como por la ETI de La Guajira, que tuvo como un proceso diferente. Arjona me parece que ha sido más pausado, o sea, no es que le encante esa figura, tiene como reservas, cree que dijo algo así como que se reconocieron muy rápido, lo cual no es cierto porque pues es de la Constitución y los indígenas de la Amazonía llevan como 6 años cumpliendo requisitos. Pero tampoco dijo pues que lo fuera a echar para atrás. En realidad, él no sería el competente porque eso es más del Ministerio del Interior, pero en el gobierno de Petro el Minambiente fue un apoyo muy importante para que se reconociera esa autonomía indígena. Desde que nosotros publicamos la nota, yo no he vuelto a ver nada más, entonces estoy también como a la expectativa de que vaya a pasar, pero creo que es difícil para ellos hacer esa, o sea, reversar eso. Si lo hicieran, se van a venir un montón de demandas y la Corte me parece que ya ha marcado unos precedentes de reconocer esa figura y de exigirle al Estado de su cumplimiento, no lo contrario. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Creo que al final lo que sí concluíamos, Julio, contigo en la nota era que, pues aunque hay como estas dudas acerca de cómo qué va a pasar con Arjona, no hay certeza, digamos, de que es un tipo que sabe y que tiene como las credenciales para Sí. estar ahí, ¿no? Sí, yo creo que Eh, genera tranquilidad, cierta sobre tranquilidad en todo los en la gente gobiernos. que sabe de temas de medio ambiente, ya sea más tirando hacia la izquierda o hacia la derecha, reconocen en él una persona que sabe del tema y lo Sabe el conocen. tema. Sí, Y, eso que, es y lo que nos valioso. dicen también es que él está dispuesto a sentarse, si le toca sentarse a conversar, Ujú. es una persona conciliadora y eso pues es importante en un ministerio que maneja, como Tantas decíamos, tantos fuerzas. temas que se contraponen entre sí. Bueno, Jules, esperemos que podamos seguir tomándonos desde la redacción de La Silla con temas de la Amazonía. A ustedes, gracias por escucharnos, por vernos. Acuérdense de activar la campanita y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. En el Congreso, Amazonía es el paraíso. el presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de las Priella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años.
A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.